Sabemos que la nueva variante Omicron es la responsable del incremento de los contagios de COVID-19 en Costa Rica, y una de las características más relevantes que tiene esta variante es, nos han dicho los expertos, su gran capacidad de infectar a personas. De ahí que también hayan aumentado considerablemente las incapacidades y las órdenes sanitarias. La Caja registra 4.3 millones de días de incapacidad otorgados por la pandemia y un aproximado de 450,000 personas incapacitadas. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre las incapacidades por COVID-19 y las implicaciones que tiene una orden sanitaria? Está con nosotros, como ya vieron, la abogada especialista en Derecho Laboral, Paola Gutiérrez, para ayudarnos a entender un poquito más este tema. Les recuerdo que si quiere hacer consultas en video, está disponible el WhatsApp 6087-7777, o la puede hacer también por escrito en la página de Facebook. Busca la fotografía de Paola y donde está registrado el tema en la página de Facebook, y ahí nos escribe la pregunta que quiera. Un placer, bienvenida. Muchas gracias, Randall. Buenos días. La orden sanitaria que uno recibe cuando sale positivo de COVID, ¿es igual a una incapacidad o no? No, son dos documentos totalmente diferentes y son dos trámites diferentes. La orden sanitaria es la orden que gira el Ministerio de Salud, indicando que una persona que pueda ser un caso sospechoso o un caso confirmado por COVID-19 debe de permanecer aislada para evitar la cadena de contagios. Es un periodo que la persona pues, no puede estar en contacto con otras, pero no tiene nada que ver con la incapacidad, en el sentido de que solamente porque yo tengo una orden sanitaria no significa que automáticamente estoy incapacitado. Ok. Tengo que tramitarla. Hay que tramitarlo. El trabajador tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Porque en teoría no puedo salir de mi casa con una orden sanitaria. Correcto. Para tramitar para que la orden sanitaria pueda dar lugar a la incapacidad, hay un trámite específico. Yo tengo que solicitarlo en el área de salud que me corresponde, donde sea mi área de adscripción. Entonces, lo que tengo que hacer es presentar la orden sanitaria, presentar la cédula de identidad por ambos lados. Como la persona no puede salir, lo que ha dicho la Caja es que se puede autorizar a un familiar o a un tercero para que haga este trámite. Y muchas áreas de adscripción lo que están solicitando es una carta del patrono indicando que la persona no laboró durante los días de la orden de aislamiento. Porque, Randall, no toda la gente que recibe orden de aislamiento necesariamente tiene que incapacitarse. La incapacidad no es automática y además es un trámite que el trabajador puede o no puede realizar dependiendo de si tiene síntomas o no. Ok, desmenucemos un poquito eso. Entonces, yo podría recibir orden sanitaria y aún así seguir trabajando desde mi casa. Correcto. Si es un puesto que sea teletrabajable, perfectamente yo durante la orden de aislamiento me mantengo en mi casa. Si no tengo síntomas graves, digamos. Si no tengo porque hay mucha gente que no tiene síntomas del todo o que tiene cositas muy leves. Claro, puede ser un asintomático o ahora con Omicron. Una de las cosas de que se ha visto es que la gente no tiene tantos síntomas como antes. Entonces, si yo puedo permanecer trabajando y me pongo de acuerdo con mi patrono, lo puedo seguir haciendo, con lo cual no se ve afectado mi ingreso salarial. Ok, entonces ahí hay un punto importante. Entonces, pongámosle atención a esto, porque no todas las personas que reciben orden sanitaria tienen que incapacitarse necesariamente. Yo puedo recibir orden sanitaria porque estoy positivo, pero si la condición me permite seguir laborando desde mi casa y mi trabajo me lo permite, yo podría seguir trabajando y no es necesaria la incapacidad. Exacto, y precisamente por eso es que la Caja solicita un documento emitido por el patrono señalando si la persona trabajó o no durante la orden sanitaria. Porque el plazo, Randall, ahora que estábamos hablando del trámite, lo que ha indicado la Caja es que una vez que yo recibo la orden sanitaria, tengo 5 días hábiles para hacer el trámite de la incapacidad. Puedo mandar a alguien autorizado a hacer el trámite. Hay incluso centros de salud en donde ya tienen un correo electrónico para que todo se pueda hacer por esa vía y que nadie tenga que presentarse. O bien, si yo no tengo con quién mandar los documentos para tramitar la incapacidad, lo puedo hacer 5 días hábiles después de que finalizó mi orden de aislamiento. Hay otros casos también, Randall, en donde no se puede teletrabajar, pero el patrono y el trabajador se ponen de acuerdo para que se le dé como vacaciones y por lo tanto no se ve afectada la remuneración salarial, porque claro, yo durante la incapacidad lo que recibo es un subsidio, que ahora podemos hablar un poco más sobre eso. O incluso podría también darse el caso de que el patrono y el trabajador negocien
un permiso para no verse afectado en la remuneración salarial. Pero si la persona se siente mal y quiere tramitar la incapacidad, el patrono no podría tampoco negarse a aceptar que se le entregue la incapacidad porque la persona tiene COVID o es un caso potencial de COVID. Licenciada, ¿existe alguna diferencia entre una incapacidad por COVID a una incapacidad por cualquier otra enfermedad? En principio, para temas de subsidio, Randall, son iguales. Son iguales. Exactamente iguales. Lo único es que cuando empezó el tema de COVID, había una duda respecto a los casos asintomáticos, porque la incapacidad es esta orden que emite un médico de la caja para que una persona no pueda realizar ningún tipo de actividad, remunerada o no remunerada, para que se pueda recuperar de la enfermedad. Entonces también hay casos sospechosos de COVID o casos asintomáticos que generaron una duda si estas personas también podrían tener derecho a la incapacidad. Entonces se hizo una modificación en el reglamento de salud, que es el artículo 10 bis, donde se indicó expresamente o se regularon las incapacidades excepcionales por COVID. Pero el trámite para solicitarlo es el que ya indicamos, es una incapacidad que está ligada a una orden sanitaria y aparte de eso podría incluso extenderse a personas que no tengan síntomas. Ok, ya vamos a hablar acerca del tema del pago, que yo sé que es un tema que genera mucha inquietud de quién paga y cuánto porcentaje me pagan si yo estoy incapacitado. Ya lo vamos a retomar. ¿Qué pasa? Le pongo este ejemplo hipotético. Hay una familia, esposo, esposa, 3 hijos. Los 5 conviven en la misma casa. Los 3 muchachos salieron positivos, pero papá y mamá no. Pero conviven en un mismo espacio. Ellos también son considerados potencialmente contagiados por COVID. Ellos podrían tener incluso una orden sanitaria por nexo epidemiológico. Exactamente. Entonces, con ese nexo epidemiológico puede ser que se emita también una orden sanitaria. Tiene mucho que ver si la persona tiene síntomas o no, qué tipo de contacto ha tenido o incluso ahora si ha tenido o no el esquema completo de vacunación. Pero esas personas, aunque no tengan síntomas, podrían también tener una orden sanitaria por nexo epidemiológico e incluso porque dependiendo de la edad de los hijos, en este caso hipotético también, si tienen que permanecer en aislamiento, tendrá que haber algún adulto que pueda también cuidar de ellos. Entonces sí, podría darse esa situación también. Ok, de hecho, Jaylin Villafuerte nos está escribiendo al Facebook con una pregunta que tiene que ver con eso. ¿La orden sanitaria aplica solo para la persona positiva o se toma en cuenta el núcleo familiar? Suponiendo que la madre salga positiva, ¿el padre y los hijos son aislados también o ellos pueden salir sin inconvenientes si no tienen síntomas o son asintomáticos? Ok. Dependiendo, esto ya es una cuestión que le corresponde al Ministerio de Salud de en cada caso determinar si se emite o no se emite una orden sanitaria, pero la orden sanitaria es por persona. Entonces, en el momento incluso en que una persona sale positiva, hay todo un equipo de personas, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, que dan seguimiento y también preguntan quiénes han sido los contactos para valorar todas las circunstancias y determinar si al resto de personas se les debe de emitir o no una orden de aislamiento por nexo epidemiológico. Ok. Entrémosle al tema del pago del salario cuando yo estoy incapacitado. ¿Cuánto me pagan de mi salario? ¿Y a quién le corresponde hacerme ese pago? Ok, cuando una persona está incapacitada, incluyendo estos casos por COVID, lo que se recibe no es salario, sino es un subsidio. Es un monto económico para que la persona pueda seguir recibiendo ingresos durante este periodo. Este subsidio lo paga los primeros 3 días el patrono, el 50% del salario, y a partir del 4º día la Caja asume el 60% de este monto. Es un monto que se calcula normalmente con el promedio de los últimos 3 meses reportados a la Seguridad Social. En el caso de los trabajadores asalariados, quienes tienen una relación por medio de un contrato de trabajo, tienen derecho al subsidio y también, Randall, eso es importante, los trabajadores independientes que cotizan tienen derecho también a un subsidio durante la incapacidad. Para recibir este subsidio lo que se necesita o el requisito básico es que se trate de un cotizante activo directo, que son los trabajadores en una relación laboral o los trabajadores independientes. Una persona que tiene seguro voluntario, por ejemplo, que hay personas pues, que utilizan esta modalidad, no reciben un subsidio por incapacidad. Ok.
¿Cuáles son las obligaciones de un trabajador que recibió una incapacidad? ¿Qué puede y qué no puede o no debe hacer? La orden de reposo por medio de la incapacidad de acatamiento obligatorio. Entonces, una persona que está incapacitada no puede salir, además tiene la orden de aislamiento, en estos casos en específico. En principio, la persona que está incapacitada no puede realizar ningún tipo de actividad, Randall, ni remunerada ni no remunerada, ni puede realizar actividades recreativas. Aunque se sienta bien. Aunque se sienta aunque bien. Aunque diga yo estoy bien, Aunque sea un asintomático que pidió una incapacidad porque, digamos, su trabajo no le permite el teletrabajo, en principio la incapacidad no le permite realizar ningún tipo de actividad. Esto es muy importante porque antes de solicitar la incapacidad, es necesario que el trabajador se ponga de acuerdo con el patrono para ver si es necesario que se tramite o si puede hacerlo por teletrabajo, ¿verdad? Porque si ya tramitamos la incapacidad, ya luego no puedo trabajar. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta antes de hacer el trámite para solicitar la incapacidad. Y sí, es una limitación total. Ahora bien, aprovecho aquí para meter este otro tema que tiene que ver con las elecciones del próximo 6 de febrero. Sí. Porque pueden haber personas que estén incapacitadas, pero eso no les limita sus derechos de poder ir a votar el 6 de febrero. Que esto es algo que también el Tribunal Supremo de Elecciones ha venido señalando, incluso con las personas que tienen orden de aislamiento, nada les impide poder ir a votar el próximo 6 de febrero. Ok, es importante. Aquí nos están mandando, la verdad es que muchísimas preguntas y quiero ir avanzando para que la gente pueda, pues, resolver las interrogantes que tenga en algunas de ellas, por lo menos las más importantes. Pregunta Sandra Jiménez, ¿cómo es la gestión de la incapacidad? ¿Cómo se gestiona una incapacidad en el caso de los trabajadores independientes, como los mensajeros, los pintores, contadores que trabajan por su lado? Igual tienen que presentarse al centro de salud que le corresponda, presentar la orden de aislamiento, copia de la cédula de identidad, y en estos casos lo que se solicita muchas veces es un documento en donde el trabajador independiente declare bajo fe de juramento. Es un documento que no requiere ni de participación de abogado, ni firma de abogado, ni nada, pero es un documento en donde el trabajador independiente dice que a partir del momento en que se emitió la orden sanitaria no ha realizado ningún tipo de actividad para que pueda recibir entonces la incapacidad y el subsidio. Es importante tener en cuenta, Randall, como se mencionaba al inicio, que Omicron ha disparado la cantidad de incapacidades. Claro. Es una situación que obviamente le mete mucha presión al sistema en cuanto a el tiempo que se toma para realizar las pruebas de COVID, el tiempo que se toma para dar los resultados de las pruebas de COVID, para emitir las órdenes sanitarias y para emitir la boleta de incapacidad. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces el trabajador puede retrasarse en presentar estos documentos, pero no por un motivo que se le pueda imputar al trabajador, es simplemente que el sistema está pues con mucha demanda. Colapsado. Entonces sí es importante también que el patrono tome en cuenta estas circunstancias en el sentido de que puede ser que se atrase un poco la presentación de los documentos para justificar las ausencias o la inasistencia. Muy bien, aquí hay dos preguntas buenas. Si el padre de mis hijos salió positivo de COVID y tiene orden sanitaria, ¿eso influye en la pensión alimentaria? ¿Puede hacer un rebajo de la pensión? Si el señor está incapacitado por COVID. En principio no, porque el hecho de tener la obligación de pagar la pensión alimentaria no depende de que incluso la persona tenga o no tenga trabajo o remuneración salarial. Si ya es una situación pues muy apremiante o si es una situación que por alguna complejidad se extiende por mucho tiempo, la persona podría hacer el trámite para que se revisara el tema de la pensión alimentaria, pero en principio esto se mantendría la obligación de tener que cancelarla. Ok. Esta otra pregunta también me parece muy valiosa, Paola. ¿Qué pasa si me incapacitan estando de vacaciones? ¿Puedo cobrar mis vacaciones? Esa es una muy buena pregunta. Durante el periodo de vacaciones, si yo recibo una incapacidad, la incapacidad cae sobre las vacaciones. ¿Esto qué significa? Que las vacaciones se suspenden, entra la incapacidad, los días se toman como de incapacidad y luego la persona puede volver a retomar las vacaciones o reprogramarlas, salvo que, por ejemplo, haya un convenio entre las partes y que el trabajador diga, no, yo prefiero mantenerme en vacaciones porque es COVID, no tengo síntomas y no quiero ver afectada mi remuneración salarial. Eso podría eventualmente, digamos, convenirse con el patrono, pero en principio, en términos generales, la incapacidad suspende las vacaciones. Muy importante. Esta otra pregunta que le voy a hacer también sé que muchos se la están haciendo y es si puede ser despedido un trabajador por tener COVID. No.
absolutamente no puede ser un motivo de despido, ningún motivo de enfermedad, cuando esa sea la única razón de la terminación de la relación laboral, porque sería discriminatorio. Es decir, que alguien pierda su empleo porque se contagió por COVID, si ese es el motivo, eso no sería un despido válido. Lo que pasa es que pueden darse algunas otras situaciones que habría que analizar en cada caso. Por ejemplo, podría ser que el trabajador pierde el empleo, pero no porque se contagió por COVID, sino porque incumplió con las medidas de seguridad y de prevención que la empresa tenga establecidas. Por ejemplo, porque se rehúsa utilizar la mascarilla o porque hay ciertos procedimientos que no siguió. Entonces, el que se haya contagiado no es realmente el motivo, sino es el incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud ocupacional. O podría ser perfectamente que el trabajador dejó de presentar los documentos, no tramitó la incapacidad y puedan darse ese tipo de situaciones para justificar la ausencia y que esa falta sea el motivo y no el contagio en sí. Pero si el patrono simplemente dice, voy a despedir a Randall porque se contagió y no quiero que siga en la empresa y ese es el único motivo, eso podría ser un despido discriminatorio. Ok, le entiendo. También quería saber si al finalizar la incapacidad e incluso al finalizar la orden sanitaria, el trabajador tiene que hacerse una prueba que certifique que ya no tiene la enfermedad para poder regresar al trabajo, o esto no es un requisito. Hay muchas empresas que al inicio con el tema, cuando estábamos empezando en el tema de la pandemia, pues se solicitaba que la persona presentara un resultado negativo como para garantizar que no iba a ser un mayor contagio en el centro de trabajo. Sin embargo, los lineamientos de vigilancia de COVID del Ministerio de Salud, en las versiones ya más recientes, lo que han indicado es que una vez que vence la orden de aislamiento, si la persona ya no tiene síntomas, se reincorpora a trabajar sin necesidad de realizarse una prueba de antígenos o una prueba PCR. Hay ciertos casos, Randall, excepcionales, que son personas que tienen una condición inmune específica, por ejemplo, personas que tienen un tratamiento de cáncer o que están tomando algunos medicamentos que pueden afectar su sistema inmune. En esos casos se podría solicitar que se presente una prueba que haga constar que es negativa, pero incluso en esos casos excepcionales el periodo de aislamiento es mayor de lo que comúnmente se otorga, pero una persona incluso una vez que ya dejó de tener síntomas y terminó la orden de aislamiento, en los lineamientos del Ministerio de Salud se dice que podrían incluso seguir dando positivo en la prueba por 90 días más. Claro, sí, es que justamente por eso le pregunté, porque uno podría hacerse la prueba y a ver, no ser un agente infeccioso, para ponerlo de alguna forma, y no tener el riesgo de contagiar a los demás y salir positivo en la prueba. Correcto, correcto. Y además, una vez que vence la orden de aislamiento, ya no hay nada que le imposibilitaría al trabajador reincorporarse a su puesto de trabajo, salvo que se emita una nueva orden sanitaria o se tenga que incapacitar por algunos otros síntomas. Porque otra cosa también, Randall, es que una persona después de COVID puede tener otros síntomas como fatiga, cansancio, dolores de cabeza posteriores, pero eso no necesariamente significa que se está impedido de presentarse por ser contagioso. Claro. Aurora le pregunta, si estoy trabajando pero no me tienen asegurada y me da COVID, ¿qué procede? ¿Qué tengo que hacer? Una persona que esté en una relación laboral, si el patrono omitió la obligación de aseguramiento en la caja, eso no le impide a la persona poder tener acceso a la seguridad social. La seguridad social lo que haría es hacer todo el trámite de atención y posteriormente trasladaría al patrono el cobro de los servicios que hayan sido otorgados, incluso de las incapacidades que hayan sido otorgadas. Eso para trabajadores asalariados. Ahora, si es un trabajador independiente y nunca se ha asegurado, lo que va a suceder es que va a tener que incorporarse en el sistema y inscribirse como trabajador independiente. Pero un trabajador asalariado, en principio, por omisión patronal, no tendría por qué haber afectado la atención de salud. Ok. Otro televidente pregunta, ¿cómo se tramita la incapacidad si uno se hace la prueba en un hospital privado? ¿Cómo hace para que esa información le llegue a la caja? Los laboratorios privados tienen la obligación de enviar y comunicar todos los resultados al Ministerio de Salud, principalmente cuando son resultados positivos. Y entonces a partir de ahí es que el Ministerio de Salud inicia el trámite para emitir la orden de aislamiento y luego ya cuando se notifique, pues entonces que la persona pueda solicitar la incapacidad. Pero independientemente de que sea en un centro privado o en un centro público, esta información llega al Ministerio de Salud para que pueda darse la orden de aislamiento.
Una cosa importante también, Randall, es que puede ser, por ejemplo, que la orden de aislamiento me la hayan emitido el 1 de enero, por poner un ejemplo, pero a mí me la notifican porque normalmente cuando uno se hace la prueba, le solicitan un correo electrónico y ahí es a donde notifican la orden de aislamiento. Pero puede ser que tenga fecha 1 de enero, pero a mí me la notificaron hasta el 3 de enero. A la hora yo de tramitar la incapacidad, si yo no trabajé del 1 al 3 de enero, porque ya estaba esperando el resultado, la incapacidad va a cubrir desde el 1, no desde el momento de la notificación, que eso es importante también por un tema de recibir el subsidio y para justificar la ausencia. Claro, no, y es que entiendo que ahora, como han aumentado tanto los casos, se están tardando un poquito más de lo habitual en emitir las órdenes sanitarias. Yo recuerdo en mi caso, yo me hice la prueba un miércoles, un jueves, pero la orden sanitaria me llegó como hasta el martes de la semana siguiente. Sí, y es importante, ¿verdad?, que el patrono lo tenga también eso presente, porque a veces si no hay esa flexibilidad en cuanto a los tiempos por parte del patrono, cuando no es algo imputable al trabajador, se pueden dar luego circunstancias y conflictos que se podrían perfectamente haber evitado. Y sí, incluso hasta para obtener el resultado de la prueba, porque se han dado a conocer la fila que hay para que la gente se pueda hacer la prueba. Son horas. Son horas. Entonces también ese tiempo que el trabajador está ahí esperando para realizarse la prueba, son tiempos que pueden ser durante la jornada laboral y que es importante que haya una buena comunicación con la empresa. Muy bien. Paola, el dueño de una empresa puede contratar empleados temporales para cubrir a sus empleados que están incapacitados por COVID. Sí, totalmente. Incluso conozco situaciones en donde, como esto es tan contagioso, Randall, y viene la orden de aislamiento entre 7 y 10 días, que pueden haber personas de un mismo departamento, un grupo importante de un mismo departamento que estén incapacitados al mismo tiempo. Entonces sí, perfectamente el patrono puede incorporar trabajadores temporales con obviamente el cumplimiento de toda la normativa laboral para que cubra por esos periodos, o incluso internamente se pueden hacer reajustes dentro de departamentos para que las labores no queden sin cumplir, pero sí hay patronos que están teniendo una situación ahí complicada para manejar el personal, tomando en cuenta la cantidad de incapacidades que hay. Claro. Esta pregunta se la debía haber hecho antes, pero no lo hice, pero no quiero que se me vaya. Si yo recibo orden sanitaria, implica que no puedo salir de mi casa a nada. Y salir significa no puedo pasar de la puerta de entrada. Correcto. Así es, ¿verdad? Así es, salvo para votar. Ok, salvo para votar. Salvo para votar. ¿Qué pasa si me descubren, digamos, o si alguien me ve en la calle, o que fui al súper, o que fui a un restaurante, o que salí a pasear el perro? Hay una serie de prevenciones que incluso vienen, Randall, en la orden sanitaria, y puede haber hasta una multa económica por el incumplimiento, y eventualmente el Ministerio de Salud podría tomar otras acciones por el incumplimiento de la orden sanitaria. Viene bien especificado en el documento que se da y es una orden de acatamiento obligatorio. No depende de si yo tengo síntomas o no, si me siento bien o no, si ya yo siento que estoy curado, eso no tiene absolutamente nada que ver. Incluso pueden haber casos de personas en donde el Ministerio de Salud pueda mantener la incapacidad o la orden sanitaria aun cuando ya deja de tener síntomas. Entonces, esto es bien importante de respetar, y hasta donde tengo conocimiento, digamos, por casos de personas que conozco, el Ministerio de Salud está dando un buen seguimiento, está llamando, está cerciorándose, e incluso perfectamente pueden venir un día a tocar la puerta y preguntar a ver si la persona está, simplemente para llevar un control y ver que se cumple efectivamente, porque esto es tanto de interés de la persona como del resto de la sociedad. Claro. Esta televidente dice, tengo una consulta, yo salí positiva, tengo ya mi orden sanitaria, que ciertamente termina el viernes, pero a mi esposo, que me ha estado cuidando y vive conmigo, no le mandaron orden sanitaria. No ha presentado síntomas, pero como le digo, él me ha cuidado. Mi pregunta es si él puede salir. Si él no ha recibido orden sanitaria, no tiene ningún impedimento de salida. Si no ha recibido orden sanitaria, en principio no tendría ningún impedimento para salir. A ver, en eso también hay un tema, ¿verdad? De un poco de mantener siempre el distanciamiento cuando uno sabe que ha estado en contacto con alguien cercano, pero en el momento, si no tiene orden sanitaria, en principio la persona no tendría ninguna restricción para salir, para moverse. Ok. Yo me siento mal, tengo algunos síntomas, pero no me he ido a hacer la prueba. Aún así, ¿puedo ir a trabajar o podría tener problemas?
Eso es importante porque uno a veces, ¿verdad? Uno lo piensa, ay, ¿será un resfriado común? ¿Será alergia al polen ahora en verano? Sí. ¿O será COVID? Y uno, ¿verdad? Uno tiene como el COVID ahí muy presente. Uno a veces siente que le ha dado como 7 veces COVID porque tiene muchas veces... COVID psicológico. COVID psicológico. Una persona que tiene síntomas de los que están relacionados con COVID debería ir a hacerse por lo menos tener una atención médica o hacerse la prueba o consultar con el médico de empresa o consultar con el área de salud para descartar que eventualmente pueda ser una persona de un caso sospechoso, de un caso probable o incluso pues que pueda llegarse a confirmar. Siempre es muy importante mantener comunicación con la compañía. Hay muchas empresas que tienen lineamientos en este sentido, Randall, en donde señalan expresamente en políticas internas, si usted tiene síntomas, por favor, comuníquese con nosotros, no se presente en el centro de trabajo, que esto es muy importante como una medida de prevención. Entonces, sí, si hay síntomas, siempre es importante consultar con un médico, con el área de salud que le corresponda para descartar una situación o para ponerse en riesgo o poner en riesgo a otros. Okay. Y con esta pregunta de José Hernández voy a terminar la entrevista, Paola. ¿Qué pasa cuando hay menores contagiados que están aislados, pero están bajo la responsabilidad de un solo adulto y este adulto trabaja? ¿Este adulto debería dejar de asistir al trabajo? Esa es una pregunta bien importante. En principio, si no se da una orden sanitaria por nexo epidemiológico para que porque el padre ha estado en contacto o la madre ha estado en contacto, incluso existen un tipo de incapacidades especiales, Randall, que tiene la caja para el cuidado de menores de edad o que estén gravemente enfermos o en casos excepcionales en donde el médico indique que el menor de edad requiere del cuidado de sus padres o de alguno de sus padres, de la madre, del padre, y entonces se puede emitir una incapacidad tratándose de menores de edad. Entonces el sistema tiene algunas alternativas. Siempre es importante que el trabajador se asesore bien y las busque para evitar tener conflictos por las ausencias en este sentido. Una última pregunta. Claro. ¿Está bien? Las que quiera. Si estoy embarazada y me incapacitan por COVID, ¿cómo esto afecta mi salario? Embarazada con COVID. Si está embarazada, pero aún no ha iniciado la licencia por maternidad, aplica exactamente igual, recibiría exactamente el mismo subsidio. En el momento en que entra la licencia por maternidad, entonces se pasa para la licencia y sería entonces ya a recibir el 50% que paga la empresa y el 50% que paga la caja para que no se vea perjudicada, pero hasta la licencia por maternidad. Ok. Licenciada, no sé si quiere un minutito final para referirse a algo que no hayamos hablado, algo que considere que es importante. No, yo creo que hemos abordado bastantes de las inquietudes que son las más comunes sobre estos temas. Yo creo que en el tema de COVID y las diferentes variantes y ahora con Omicron que ha venido a dar esta cantidad de incapacidades y lo que esto significa en los centros de trabajo, es muy importante que haya una muy buena comunicación entre patronos y trabajadores para evitar que esto pueda generar conflictos. Yo creo que tiene que haber muy buena fe de parte de todos los intervinientes de la relación laboral y además las instituciones tienen números de contacto, hay un número específico para solicitar información sobre la orden sanitaria, también hay un número específico de atención de urgencias para el caso de COVID. Creo que es importante mantenerse informado para lograr pasar esto de la mejor manera y sin ver afectado el trabajo que sabemos que en estos momentos es crítico. Que justamente vamos a darles esos números. El Centro de Atención de la Caja para Urgencias por COVID tiene el número de teléfono 2519-3001 y también está disponible el 1322, que es la línea para atención ciudadana para todo lo que tiene que ver con órdenes sanitarias, para que lo anoten por allí, porque son números que yo creo que todos debemos tener, porque... Ahí en la nevera. Uno no sabe. Uno nunca sabe, exactamente. Muchas gracias. Paola Gutiérrez está disponible en el 4052-8888 o en el correo info@caobalegal.com. Correcto. Ahí están apareciendo los datos de Paola Gutiérrez en la parte inferior de su pantalla. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Randall. Encantada. Que pase un lindo día. Igualmente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.